Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos por este medio. Y bueno, yo espero estén pasando, pues a muchas les gusta el frío, que lo estén disfrutando. Y bueno, hay que orar mucho por Acapulco, mucho por todas esas zonas, Florida y todo eso donde está entrando mucho la lluvia. Y saben que este es un tiempo que Dios permite, vienen tiempos difíciles, muy fuertes, muy duros, pero es importante entender que este es el tiempo en el que más debemos hablar del Evangelio, ¿ok? Y es por eso que hoy vamos a ver el tema de habla y no calles, que es nuestra lección número 9 del libro de Yo Soy, y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir, de tener la libertad de leer tu palabra, tu Biblia, de poder incluso tener varias versiones de la Biblia y tener esa libertad, Padre. Ponemos delante de ti a todas aquellas personas, nuestros hermanos que le están sufriendo por predicar tu palabra, por ser cristianos, por ser tus hijos, los ponemos delante de ti. Guárdalos de todo mal, que puedan tener y mantener su mirada en ti, sabiendo que cualquier cosa que pase, partirán a tu presencia, Señor. Gracias por sus vidas y Padre, ayúdanos, inyéctanos, Señor, esa pasión que necesitamos para poder hablar de ti a donde quiera que vayamos, a toda criatura tuya, Señor. Que esta conferencia toque nuestros corazones, Señor, y nos haga ver lo importante que es hablar de ti, que ya no nos quedemos calladas, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que el 8 y 9 vamos a tener el Congreso de Mujeres. Te invitamos a ti también, si puedes venir aquí a Vida Nueva en la zona norte, en Tlalnepantla. Y el tema es despierta. Y es importante que también nos demos cuenta que la iglesia está sufriendo un letargo espiritual. No solo de que estén así como que flacas, cansadas, ojerosas y sin ilusiones por cosas que estén pasando, sino que también es un letargo espiritual en el sentido de que ya no le hablamos a los demás de Cristo. Ya no invitamos a más personas al estudio, a la iglesia, a los eventos evangelísticos, como que ya nos cansamos. Estamos como dormidas, como muertas en vida, como zombies. Y hoy tenemos que entender, y bueno, espero que desde antes nosotras podamos despertar y ver la importancia que es hablar de Cristo. Ahora, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos analizando a quién. Hablamos de cómo Jesús rompió esquemas, ¿se acuerdan? Pero ¿a quién usamos de ejemplo, o el pasaje que usamos de ejemplo principalmente? ¿Se acuerdan o no? De la Samaritana. ¡Ay, bien hecho! Entonces, hoy vamos a hablar un poco de ella y vayan por favor a Juan capítulo 4, verso 28. ¿Quién tiene el libro para ver si lo leo de ahí o si lo leemos de la Biblia? No, yo aquí lo tengo. No, es que si son muchas las que lo tienen, lo leemos de ahí porque viene salteado. Si no, yo le voy diciendo los versículos y lo pasan en la pantalla. Primero vamos a leer del 28 al 30, Ale, anótalo. Luego del 39 al 40 y luego el 42. Por si no tienes el libro, en ese orden lo vamos a leer. Del Juan 4, del 28 al 30, luego del 39 al 40 y luego el 42. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con Juan 4, 28. Si ya lo tienen, avísenme. Es que estoy esperando a que lo tengan en la pantalla. Bueno, si no,
Ya, ok. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿De quién estamos hablando? De la samaritana. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora del 39 al 40 dice lo siguiente. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ahora del 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana fue la primer evangelista que se registra. Mujer evangelista, que ella creyó en Jesús, pero ¿cuánto se tardó en comunicarlo a los demás? Tardó 1 año, tardó días, tardó semanas. Acto seguido, o sea, dejó el cántaro y fue a hablar con ellos. No perdió el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin hablarle a alguien de Cristo? Tal vez nunca has hablado de Cristo. Ahora, yo sé que hay personas que es más fácil pues predicarles de una manera o de otra manera, tal vez en el taxi, tal vez en el camión, tal vez con tus compañeras de clase cuando ibas a la escuela, no sé. Pero es importante que hablemos y no callemos. Ahora ella, ¿cómo llegó para decirles que Jesús era el Cristo? ¿Cómo llegó? Dijo, me dijo todo lo que yo era. O sea, dio su testimonio, su antes y después. Cuando tú recibes a Cristo tiene que haber un antes y un después, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso habla. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos callados o por qué nos quedamos callados? Si es un mandato para cada uno de nosotros. Hay personas que creen, no, eso les compete solo a los pastores. Y no. ¿Qué nos dice Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad ¿a qué? ¿A algunos? A toda criatura. ¿Qué diferencia hay entre los cristianos de a de veras? Porque pues ya todo el mundo luego se dice cristiano. ¿Qué diferencia hay entre los cristianos y los del mundo? Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron en su corazón de a de veras, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Todos los que han nacido de nuevo, que es lo que ya vimos también lo que significa, ellos son hijos de Dios. Ya no somos solo criaturas, somos criaturas porque Él nos creó, pero somos más que criaturas, ahora somos hijas de Dios. Amén. Como hijas de Dios tenemos ese deber, esa obligación, esa responsabilidad de hablarle a otros del Evangelio. Pero a veces o muchas veces ponemos pretextos. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué?
Básicamente yo encontré 3 razones a la luz de la Biblia del por qué nos callamos. Puede haber más razones, pero estas son las 3 principales. Y la primera es por miedo al que dirán. Algo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que hablar y dar el evangelio, pero no depende de nosotros si reciben a Cristo o no. Eso ya no es nuestra labor, porque no somos el Espíritu Santo, ¿ok? Somos portadores del evangelio, del mensaje, pero de Dios depende, del Espíritu Santo depende que toque los corazones y que esa palabra que tú diste dé fruto. Eso ya no depende de ti, porque muchas veces, bueno, tal vez te parezcas a mí, que les has hablado a tus familiares y pasa muchas veces se han burlado de ti, etcétera, etcétera, y llega un punto en el que dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pero ahí es donde Dios te va a decir, ya no hables, pero da testimonio con tu vida, da testimonio. ¿Mandé? Testimonio mudo, eso me gusta. Da testimonio mudo de que Cristo vive y reina en tu vida. Porque qué triste es ver que hay gente que se dice ser cristiana, que se dice que son hijos y que testimonio dan. Y luego dicen, y dices que conoces a Dios y te dices cristiano. Y roban, mienten, y se conducen como personas del mundo. Tiene que haber una diferencia. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tu manera de conducir no tiene que ser como los de allá afuera. Tienes que ser como un salmón. El salmón nada contracorriente, si lo saben. Y luego, para regresar al lago donde nació, tiene que no solo nadar contracorriente, sino a veces hay cascadas donde salta de 2 a 3 metros. La cosa es que su finalidad, su propósito es llegar a ese lago donde él nació para ahí poner huevos y después de eso y multiplicarse y luego se muere. ¿Sabes cómo llegan? No todos llegan, pero ¿sabes cómo llegan a ese lago? Destrozados, lastimados. Entonces, en este tiempo que nos queda, no va a ser fácil. ¿Eres de los que se avientan? ¿De los que a pesar de todo siguen adelante? Aunque te lastimen, aunque salgas todo cacahuateada o como sea, ¿o vas a perseverar hasta el fin? ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a suponer que Cristo no llegue luego. ¿Cuánto tiempo crees que vivas todavía? Digo, depende, ¿verdad? La edad que tengas, pero más o menos 20, 30 años nos quedan. Algunas más, algunas menos, si Cristo no viniera. Todavía, porque de que va a venir, pero no sabemos el tiempo. ¿Cuánto es eso comparado con toda la eternidad? No es nada. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? A veces nos preocupamos tanto en cosas tontas que en lo que realmente es importante. En la trascendencia eterna de las personas. ¿Qué hubiera pasado si nadie te hubiera hablado de Cristo a ti? ¿Dónde estarías? Llorando en una banqueta. Sí. ¿Dónde estaríamos? Yo, muerta, porque yo me hubiera suicidado, o sea, con tanta cosa me hubiera suicidado, ¿no? ¿Mandé? ¿Qué? Adiós, bye, sí, ok. Entonces, el tiempo que nos quede de vida, ¿cómo lo quieres pasar?
apagada, como muerta en vida, o con toda la pila, y aunque te duela, hacer lo que nos toca hacer. Hablar de aquel que te dio vida a ti, y no cualquier vida, una vida en abundancia y una vida eterna. Que no la vivas es otra cosa, eso ya depende de ti, ¿no? Que no vivas la vida abundante que Dios te ofrece. Pero a veces nos sumergimos tanto en nuestro dolor, en lo que nos hicieron, en lo que nos pasó, que nos enfocamos solo en nosotros. Y estamos como Job. Job fue su problema, que se enfermó, perdió todo y todo, pero ahí fue cuando dijo, no, pues sí, ay, mejor no hubiera nacido. Y sí llegó a amargarse. Pero ¿saben qué? Al final, ¿qué le pidió Dios que hiciera antes de regresarle y darle más? Que orara por sus amigos que parecían más bien enemigos, ¿no? Entonces, estamos aquí no para vivir para nosotros. Estamos aquí para vivir para Dios. Amén. Para hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Estamos aquí para ayudar a los demás, no para estar de chismosas y de metiches y de calumniadoras y de mentirosas. Estamos aquí con un propósito. Tu testimonio es importante aquí y en China, no nomás aquí donde hay las hermanitas y todo. No. En tu casa, empieza por tu casa. Pero a veces tenemos varias caras. Y tus hijos podrían decir, ay, yo me quiero parecer a ti. Oye, ay, paso, no, gracias. Empecemos por nuestra casa. Nosotras tenemos que ser esa imagen de Dios. Porque tiene que formarse Cristo en nuestra vida, que vean nuestros hijos, que vean nuestros nietos, que vean los que nos rodean. Los que te rodean dicen, yo quiero ser así, yo quiero tener lo que tú tienes. O te dicen, no, hombre, gracias, ahí te ves, no quiero saber nada. Pero cuando tú das testimonio, ¿y saben qué es lo más importante que deben ver en ti? El amor. El amor. El amor que perdona. El amor que no busca lo suyo. El amor que está ahí para ayudar y no para que busques que te ayuden y que te sirvan. El amor que da sin esperar nada a cambio. Como Cristo nos lo demostró a nosotros. ¿Sí o no? Cuando le dijo a sus discípulos, este nuevo mandamiento les doy, y ellos, a ver, ¿cuál? Pues ya no sabemos un chorro, pero a ver, ¿cuál? Que se amen como yo los he amado. Oh, un amor sacrificial, un amor que de veras da sin esperar recibir nada a cambio. Y cuando la gente ve ese amor en ti, va a decir, yo quiero eso. ¿De cuál fumaste? Pues el puro de Cristo, mano. ¿No? Ese es con tu testimonio, pero a veces nos da pena hablar porque le tenemos miedo al que dirá, al que dirán. Miedo a regarla tal vez, a fallar, a no sé, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 9, vamos a leerlo en la Biblia, vayan todos Juan capítulo 9, a partir del verso 1, vamos a analizar la vida del que nació ciego, amén. Juan 9, y no es casualidad que nos tocara esta lección el día de hoy, porque al rato nos va a hablar una mujer que admiro cañón, y que nos ha dado cada testimonio, que es Magali, le toca compartir al rato. Entonces, quédense porque va a ser de grande bendición, se los declaro. Ella está con todo el nervio encima, normal, chiquita, linda, pero cuando subas vas a ver que Dios te va a tomar
y va a tomar el control. Amén. Entonces, tiembla todo lo que quieras ahorita, pero acá arriba Dios te va a usar. Ok, ¿ya tienen Juan 9? Verso 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ¿qué? Ciego de nacimiento. Ahora, yo creo que honestamente, si una persona nace ciega, nunca ha visto nada, pues no conoce nada, ¿no? Y pues desde chiquito se acostumbra. Pero una persona que ya pudo ver y de repente se queda ciega, eso ha de ser más difícil. Y eso es lo que le pasó a nuestra amada Magali. Pero a pesar de eso, ella no se quedó ahí llorando en el rincón, tal vez algún tiempo, pero Dios la sacó de ahí. Y ahora se está levantando. La pongo como ejemplo porque nosotras, pudiendo ver, no hacemos muchas cosas que podríamos hacer. Y ella con todo se esfuerza. Y lo hemos visto. Simplemente cómo se arregla, yo me digo, Señor de mi vida, mis respetos, amiga, mis respetos. Entonces, sí se puede con el Señor. Amén. Y si ella puede, ¿por qué nosotros no? Amén. Bueno, yo estoy aprovechando esto para... Es que Dios lo puso de pechito, de pechito. Verso 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Ya saben, así son los que, ay, nomás ven, ¿fallas? Tu pecadote, seguramente estás mal por tu pecadote, ¿no? Pero vean lo que Jesús le dice. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Maggie, por eso estás así, para que Dios se manifieste a través de tu vida. Amén. Entonces es importante entender esto, que a veces pasamos por situaciones dolorosas, pero es para que Dios se glorifique a través de tu vida. Amén. Seguimos leyendo, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién cree que tiene un propósito? Todas tenemos un propósito, algunas no lo saben, pero todas tenemos un propósito. Es necesario, así como Jesús, es necesario hacer las obras que Dios te encargó. Amén. Dice, entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Mientras vivas en este cuerpo terrenal, ya dijimos 20, 30 años, 40, no sé. Si llega el Señor antes, pues menos. Pero en el tiempo que nos quede de vida, caminemos en luz, no en tinieblas. Seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Seguimos leyendo y dice, verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Te dejarías untar eso, Maggie? Claro que sí, pues el lodo, pues, baba santa del Señor, ¿no? Digo, de alguien más, quién sabe, ¿verdad? Pero del Señor, lo que sea. No, no es cierto. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. ¿Qué habrá sentido de no ver en toda su vida y de repente ver? Yo creo que se tropezaba con todo. No, ¿será? ¿De veras esto existe? No sé. Y luego dice, ¿dónde me quedé? 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y dijo, vean, no se quedó callado y diga, ay, pues no sé, no sé, ay, pues no sé. Él dijo, ay, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dijo exactamente lo que pasó, no le agregó y no le disminuyó. A veces como que le queremos ayudar al Señor, ¿sí o no? Y como que tendemos a exagerar, y más las mujeres, ay, para que sea una noticia más impactante. No necesitas agregarle a tu testimonio o a lo que quieras decir. Tú di tal cual fueron las cosas. Con tu testimonio tú puedes ganar almas para Cristo. Porque a veces, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo empiezo? No, pues ¿sabes qué? Mi vida era un desastre, yo hacía esto y esto y esto, y ahora recibí a Cristo y ahora mi vida ha cambiado, qué sé yo. Con tu testimonio puedes empezar y hablarles de Cristo a otras personas. Amén. Y luego dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, pues la verdad no sé dónde está. Seguimos leyendo y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, ahí estuvo la cosa, que el día de reposo, que era cuando más sanaba el Señor, y pues los fariseos le tiraban con todo, los religiosos de aquella época, ¿no? Dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, ya lo había dicho, pero volvió a decir lo mismo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Los religiosos ya saben cómo son, ¿no? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene y preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Pero vean, antes de seguirle, vimos que el primer o un factor que nos impide hablar es el miedo al que dirán, ¿no? Pero aquí estas personas, los papás, y ahorita lo vamos a leer, tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Vamos a leerlo, verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de quién? De los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Yo te pregunto, ¿el ciego tuvo miedo de hablar de Jesús? No. Él dijo lo que pasó, dio su testimonio, pero sus padres tuvieron miedo de hablar de lo que Jesús le había hecho. ¿Por qué? Miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Les importaba más un lugar que su vida eterna. ¿Se dan cuenta? Eso está tremendo. A veces no hablamos por miedo al que dirán,
por miedo a que se burlen de nosotros, sin entender que si no les hablas, ¿a dónde va esa alma? Yo sé que si tú no hablas, Dios va a levantar a alguien más. Pero ¿sabes qué? Ha de ser horrible que el Señor en el día del juicio te diga, te pedí que le hablaras a este y no lo hiciste. ¿Qué le dirías? Pero qué fuerte, ¿no? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Ahora, no significa que Él lleve, o tal vez sí, no lo sé, un registro. A ver, tú has ganado tantas, tú tantas. No es competencia, no es competencia. Pero sí estoy segura que te va a decir, tuviste la oportunidad de hablarles a tantos y no lo hiciste. ¿Con qué cara le va a decir? Ay, sí, pero sin peros. Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Seguimos leyendo, verso 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, no conocía mucho de Jesús, pero dio testimonio, con eso bastó. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué dice? Y le expulsaron. ¿Pagó el precio? ¿Le importó que lo expulsaran? ¿Creen que a partir de ahí fue seguidor de Cristo? Por supuesto. Seguimos leyendo el 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, él no sabía nada, ¿se dan cuenta? Y le dijo, pues, ¿le has visto? Porque ahora ya veía, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces vemos que a veces un pretexto para no hablar de él es por el que dirán. Por miedo a que se burlen de ti, por miedo a que te corran tal vez del trabajo, por miedo a que te digan de cosas, qué sé yo. Pero el miedo a quedarnos, a no hablar y quedarnos callados, lo tenemos que empezar a eliminar en nuestras vidas. Amén. Otro factor que encuentro por el cual a veces no hablamos es porque creemos que tenemos que estar más capacitadas, que tenemos que tener más información, más conocimiento de la Biblia, etcétera. Pero simplemente la samaritana, ¿qué sabía de Jesús? Solo digo, pues me dijo todo lo que yo era, mi testimonio, ¿no? Mi antes y mi después. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Fue lo único que les dijo.
el ciego dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos sabían? No sabían nada de Jesús, no conocían realmente a Jesús, pero dieron testimonio. Entonces es un pretexto decir, necesito conocer más de la palabra de Dios para poder hablar. A veces les damos pasajes bíblicos, etcétera, etcétera, pero ellos dos, ¿qué pasajes bíblicos usaron? Solo con su testimonio. Para que te des cuenta, con tu testimonio es suficiente. Amén. Tiene que haber un antes y un después, y eso es lo que vas a decir. Si no hay un cambio, entonces no puedes dar testimonio. Y quiere decir que tal vez no seas hija de Dios. Tiene que haber un nacimiento nuevo en tu vida para que puedas dar testimonio. Amén. Ahora, el tercer factor es que, y esto ya se los he platicado, es que a veces no quieres que ciertas personas se salven por su pecado. Yo les decía que antes, con el grupo de mujeres, cuando éramos un grupo más pequeño, Magali es testigo de eso y su mami, íbamos a los basureros y les predicábamos a los niños y muchas mujeres iban. Íbamos a orfanatorios, y muchas mujeres iban, pero cuando íbamos a la cárcel, bien poquitas mujeres. Y yo me pregunto por qué. ¿Será porque le tenían miedo a los presos? Puede ser, no sé. O porque no querían que los presos recibieran a Cristo, porque eran de lo peor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar quién sí se merece la salvación y quién no se la merece? Acuérdense que a nosotros nos toca compartir el Evangelio. Al Espíritu Santo le toca redarguir los corazones y que se vuelvan a Cristo. Eso le toca al Señor. Ahora, yo encuentro un pasaje bíblico, vayan por favor a Lucas capítulo 5, verso 31 y 32, que es bien importante. ¿Ya lo tienen? Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Y hay un ejemplo en la Biblia de cuando un fariseo invita a Jesús a su casa a comer. Y llega también una mujer que era prostituta. Y el fariseo dentro de sí decía, híjole, si supiera qué clase de mujer es esta, no la dejaría ni que lo tocara, ¿no? Y ella llorando, ungiéndole sus pies con sus cabellos y llorando y todo, ¿no? Y vean lo que dice Lucas capítulo 7, verso 47. Esto Jesús le dice a este fariseo. Dice, ¿ya lo tienen? Ok. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque ¿qué? Amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y bueno, si tienes el libro, y bueno, si Ale lo puedes poner también, este mismo pasaje bíblico en Nueva Traducción Viviente, para ver la diferencia, vean lo que dice. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido ¿qué? Perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? No te compares con los demás. Porque puedes decir, uy, no, a mí, comparada con esta que tengo al lado, uy, a mí me ha perdonado poco porque yo soy muy buena.
al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo les he dado testimonio de cómo mis hijos, bueno, Marto todavía lo hace, cuando iban a predicar a los Mara Salvatrucha, ellos encontraron al pastor que luego los invita, lo encontraron a él y a otro cuate jugando fútbol con 2 cabezas humanas. Estaban todos drogados, ¿no? Jugando fútbol, imagínate. Pero ellos así, pues, ¿no? Lo metieron preso y todo, ahí en la cárcel recibió a Cristo en su corazón de manera milagrosa, yo no sé cómo salió de ahí y ahora es pastor. ¿Y sabes a quién tiene por guarura de sus hijos? A ex Mara Salvatrucha. Porque ¿saben qué? Cuando un pecador de ese calibre recibe a Cristo y ha entendido cuánto Dios le ha perdonado, ¿tú sabes cuánto ama a Dios? Y se vuelven más fieles a Dios, más leales a Dios que los que se creen muy buenos. Entonces, ¿cuánto te ha perdonado? Que nunca se te olvide lo que Dios te ha perdonado y cómo también Él anhela perdonar a otros. Porque si contigo tuvo misericordia y extendió su gracia, también lo quiere hacer con los demás. Juan 3:16, no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No amo solo a los que se portan bien. Al mundo. Dios Padre mandó a Jesús para salvar al mundo. Porque vean también lo que dice, chispas, ¿dónde estoy? Creo que me adelanté un poquito, pero espérense, ahorita se los busco. Oh, no lo encuentro. Bueno, si no, luego lo veo. Quiero acordarme de lo que dice, pero tampoco me acuerdo de eso. El punto está en que Dios ama a todo el mundo. Amén. Dice que Él quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. No me acuerdo dónde está, pero eso dice. Entonces, Segunda de Pedro 3:9. Cierto, Segunda de Pedro 3:9. Gracias, corazón. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que todo el mundo se salve. Pero Él sabe que no todos se van a salvar, ¿no? Pero el deseo de su corazón es que todos se arrepientan y reciban a Cristo, pero no todos lo van a hacer. Pero si es el deseo de Dios, tiene que ser también nuestro deseo. Que todos se salven, aunque sean tus enemigos, aunque sean de lo peor, aunque sean terroristas. Y dices, yo quiero que esos les vaya, pero. Como Maduro, quiero que, ¿no? Pero es que no nos toca a nosotros eso. Nos toca orar por su salvación y si está en nosotros, en la medida que podamos, a hablar de Cristo y dar el Evangelio. Y esto pasó con Jonás. En una lección lo estuvimos analizando. Vamos a analizarlo de manera más rápida porque ya no tengo tanto tiempo. Pero Jonás es un ejemplo claro de esto. Vean lo que dice Jonás 1, del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya? Ok. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su viaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. En una ocasión les puse un mapa, ¿se acuerdan de la distancia? Y bueno, hay algunos que no saben bien dónde queda Tarsis. Unos dicen que lo más seguro es que quedaba por España. Entonces, si calculamos que estaba en España Tarsis, en línea recta de Jope a Tarsis son como 3.500 kilómetros. Pero si tenía que navegar, porque iba navegando, se calcula por mar que serían entre 4.000 y 5.000 kilómetros. De Jope, del puerto de Jope, que hoy es Haifa, el puerto en Israel, a Tarsis, más o menos de 4 a 5.000 kilómetros. Se tardaría semanas o meses en llegar ahí, pues por la embarcación y todo, que ya no es como hoy, que llegas más rápido, ¿no? Ahora, de Jope a Nínive son 1.166 kilómetros en línea recta. Se tardaría, se calcula, porque iba caminando, o no sé si llevaba caballo, burro, no sé, pero se tardaría más o menos, si iba caminando, entre 28 a 33 días en llegar. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dios te manda para acá. Ah, no, espérate, yo no quiero hacer eso. Y prefieres arriesgarte y caminar, pues ¿cuántas veces más? 5 veces más o 4 veces más, pero no quieres hacer la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Necesitas algo de la tienda, tienes una tienda cerca y vas a la tienda. Pero rumbo a la tienda, caminando, ves de lejos a alguien que te cae regordo. Y dices, ¿sabes qué? Mejor le doy la vuelta a la manzana con tal de no verlo. ¿Sí o no hacemos eso? O estás en el súper adentro y ves a una hermana que no te cae muy bien, que mejor ni me vea. ¿Sí o no somos así? Y que no vea lo que compré porque va a decir, ay, no sé qué. ¿Sí o no somos así? En vez de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hace mucho que no te veo, no sé qué. Y tal vez te trató mal en la iglesia y te hizo cara fea, qué sé yo. Pero vence tus gigantes. Vence ese miedo al que dirán. Vence el que te juzguen, que te critiquen, que te lastimen. Vence eso, porque mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. Perdónala, pero que habla. También en esas cosas habla, da testimonio que Cristo vive en ti. Amén. Ahora, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Imposible, imposible, porque es omnipresente. Él puede estar en todas partes. Entonces, el uso de Jonás, ¿verdad? Pero nos parecemos tanto a él. Ahora, Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria es lo que es la actual Irak. ¿Ok? Entonces, tú ves las noticias y ves todos los terroristas que están en medio de Irán, de Irak, de los de Hezbollah, los de Hamas, por todas partes, ¿verdad? Que han sido un pueblo, lo que le hicieron a los judíos no tiene nombre, ¿no? Cuando entraron en octubre a hacer cosas infames. Yo no he querido ver esos videos porque a mí sí me pega eso, pero lo poco que he oído al pastor Armando decir que hacen, dices, ya con eso dices, ¿qué onda con sus vidas? Bueno, así era el pueblo asirio.
Por eso Jonás no quería ir a dar testimonio o hablarles para que se arrepintieran, porque él sabía que Dios los podía perdonar. Él lo sabía porque conocía la misericordia y la paciencia de Dios, la conocía, pero por eso él no quería que se salvaran, no quería. Si a mí me preguntas, yo no quiero que se salve Maduro, quiero que la pague. Pero no me toca a mí, no me toca a mí. Digo, Señor, si quieres, ten piedad de él y que se arrepienta, qué sé yo. Así somos, tristemente así somos. Creemos que otros sí se merecen un castigo y nosotros no. O nosotros nos queremos zafar del castigo, pero a los otros sí. Con todo. Así somos, o sea, nos parecemos a Jonás. Ahora, si seguimos, vamos a leer Juan capítulo 9, verso 29 en adelante. Ay, no, espérense, no, se me volteó la página. Perdóname, Ale, no, ese no. ¿Dónde estoy? Que ya me perdí. ¿Cómo? Pero ya leí todo, ¿no, verdad? No. Ok. En cielos, e hizo el mar y la… No, espere. Ok. No, vamos ahora a Jonás 1, del 8 al 16. Perdonen, es que si vieran mi libro, miren, no es por nada, pero mis anotaciones todas… Entonces me hago bolas yo misma, ¿no? Pero bueno. Ok. Sale, entonces… Jonás 1:8, ¿ya lo tienen? Ok, dice así. Entonces le dijeron, él se subió a esa nave que iba rumbo ¿a dónde? A Tarsis. Y vean, empieza la tormenta, echan suertes los marineros para ver, bueno, ¿por qué nos está pasando eso? Y resulta que la suerte cae sobre Jonás. Y entonces aquí empezamos a leer esto. Dice, ellos, o sea, los marineros y todos los que estaban en esa nave, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Y vean cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y quiero que vean lo que él les dijo. Porque eso que él les dijo sirvió para que ellos se convirtieran al Señor. Vean lo que les dijo. Dijo, soy hebreo, y él les respondió, soy hebreo y temo a Dios. Ajá, pues no parece, ¿verdad? Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, pero vean cómo antes ellos oraban a sus dioses. Si tú lees todo el contexto, y ahora ¿a quién le estaban orando? A Jehová Dios. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres, ¿a quién?
a Jehová con gran temor y ofrecieron ¿qué? Sacrificios a Jehová e hicieron votos. Simplemente por Jonás decirles, miren, soy judío, temo a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Sé que por mi culpa se levantó esta tempestad porque estoy huyendo de la presencia de Dios. Dios me dijo que fuera a Nínive, yo estoy segura que algo así les ha de haber dicho, que fuera a Nínive y les compartiera para que se arrepintieran de sus pecados, y yo no quiero obedecer y por eso me fui, quería irme para allá. Si ese Dios tuyo puede levantar una tormenta por tú no obedecer, ay Dios mío, no, mejor sí te obedecemos, ¿no? Y le entregaron su vida a Cristo, bueno, al Señor, ¿no? Yo lo que quiero que te des cuenta es el efecto que tiene cuando tú hablas de Dios y cuando no hablas de Dios. Cuando tú hablas de Dios, ¿qué pasa? Aún personas que él nunca se imaginó que se iban a convertir al Señor, se convirtieron por lo que Él les dijo. Ahí Dios transformó su metida de pata en bendición. ¿Qué no? ¿Cuántas veces en tu vida ha Dios transformado lo malo en bueno? En mi vida muchas veces, ¿no? Ahora, vamos a suponer que Dios a ti ya te ha dicho a quién hablarle de Cristo y tú has estado como Jonás queriendo huir y no quererle hablar a esa persona porque te cae gorda o porque, no sé, tus razones tendrás. Tristemente, por tu desobediencia no solo padeces tú, sino también los que te rodean. Tus hijos son afectados por tu desobediencia. Pero si tú hablas, si tú obedeces a Dios, no solo tú eres bendecida, sino también los que te rodean. ¿Sí o no? Entonces es importante hablar y no callar. ¿Están de acuerdo? Ahora, ya me queda poco tiempo, no lo vamos a leer, se los platico. Jonás va, llega a Nínive, pregona, todo el pueblo se arrepiente. No sé si por ahí anoté cuántos eran, no me acuerdo si lo anoté, si no, chéquenlo. ¿Cuántos había? De hecho, la Biblia lo dice, cuántos había ahí en Nínive que se convirtieron al Señor, se arrepintieron y se convirtieron por la predicación de ¿quién? De un solo hombre, que después de 1000 obedeció a Dios. Todos recibieron esa bendición. Y luego se indigna y se enoja. Si yo ya sabía que los ibas a perdonar, era lo que él no quería. No quería que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Quién eres tú? ¿Mande? 120,000 personas se convirtieron al Señor por la predicación de Jonás. Tú dime si no era importante que fuera, ¿no? Ahora, vean lo que dice Juan 4, versos 35 al 38. Juan 4, verso 35 al 38. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El punto está en que los campos ya están listos. La gente con todo lo que estamos viviendo hoy están listos para que tú eches la semilla del Evangelio.
Y Dios a ti y a mí nos escogió para echar, para mandar, para hablar la semilla, que es el Evangelio. Los campos están listos para que la gente reciba a Cristo. Dios permite todo esto, todo lo que está pasando, los terremotos, las lluvias, los tsunamis, los huracanes, todo eso lo está permitiendo, guerras, todo eso. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Cristo, para que la gente que no lo conozca se vuelva a Dios. Pero alguien les tiene que hablar. ¿Quién va a ser? ¿Puedes decir, heme aquí, envíame a mí, para que esos huesos secos cobren vida? Vamos a orar. ¿Qué les parece si de entrada le pedimos perdón por habernos quedado calladas? Y pedirle que nos ayude a obedecerle, a ser sensible a su voz y hablarle a los que realmente lo necesitan. Amén. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos quieres usar como instrumentos tuyos y ya no queremos desobedecerte. Padre, perdónanos si te hemos desobedecido, si no hemos hablado de ti, dando nuestro testimonio o predicando el Evangelio a toda criatura, a esas personas que tú quieres que hablemos. Perdónanos si no lo hemos hecho, si hemos huido como Jonás. Y Señor, hoy entendemos que basta con que demos nuestro testimonio para hablar de ti, un antes y un después, de todas las maravillas que tú has hecho en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a despertar de este letargo, Señor, y hacer tu obra, porque sabemos que no vas a venir hasta que todos escuchen el Evangelio. Y Padre, hoy te decimos, henos aquí, envíanos a nosotros y ayúdanos a obedecerte. Ya no queremos fallarte. Perdónanos si lo hemos hecho. Perdónanos. Nos pesa. Y gracias, Señor, porque un día a ti te plació escogernos para ser tus hijos y no nos lo merecemos. Nadie se lo merece. Pero tu gracia y tu misericordia es tan grande. Eres paciente y nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por esa gracia y esa misericordia que has extendido hacia nosotros. Y ahora ayúdanos para que podamos nosotras cumplir con esa comisión que nos has dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros,
obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.